Bueno, y aquí estamos en estudios con Natalia Carrao, justamente en este espacio transnacional, para hablar de Trump. Ganó Trump, ¿y ahora qué hacemos? Nos propone Natalia como interrogante, como desafío. Muy buenos días, gracias por venir una vez más. Buenos días. ¿Y ahora qué hacemos? Acá siempre con buenas noticias. Siempre acá dispuesta a comunicar todas las cosas. Es el espacio que tenemos acá, el info de las buenas noticias. Sí. Bueno, pero estaba mirando hoy la mañana, perdón, lo interrumpo ahora y ya después no más, donde habla que tras 4 años de un cuestionado Joe Biden al frente de la Casa Blanca, el triunfo de Donald Trump supone un giro en materia geopolítica en un escenario internacional cada vez más complejo y belicista. Hasta compartimos parte de ese enunciado. Al mismo tiempo, aquí vienen las otras miradas, su victoria evidencia la voluntad de una considerable porción de la ciudadanía estadounidense por marcarle un límite a un relato de cuño globalista que podría haber alcanzado su techo definitivo. Y ese relato de cuño globalista que podría haber alcanzado el techo definitivo es toda una definición de la mañana y no solo de la mañana, ¿no? Refleja una mirada internacional de derecha también, ¿no? Sí, o sea, está hablando de esa extrema derecha, de lo que, ¿no? El globalismo apareció en el lenguaje cotidiano de las relaciones internacionales a partir también de cómo lo enfocaban y lo enmarcaban estos liderazgos, ¿no? De extrema derecha. Sin duda. Interesante que lo traigan ahí a la mesa, ¿no? En la portada. Y en la portada, además. En la portada, sí, totalmente, tal cual. Ahora, ese cuño globalista tiene ahora unas presencias en el futuro gobierno de Donald Trump, como la de Elon Musk, por ejemplo, un tema que nos traes. Sí, ese es está nutrido hoy uno de los siempre temitas. Está nutrido la transnacional, hoy viene. Hoy nos vamos a pasar. No, mentira, no nos vamos a pasar porque si no nos ponemos nerviosos, pero sí. Bueno, está difícil, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Con toda esta información, ¿cómo la manejamos? Sí. También de este lado, y la audiencia sabrá entender, manejar y ordenar y organizar la información que tenemos. No solo diría que no es fácil, porque bueno, eso es parte de la tarea y hay que hacerla, sino que también se mete un poco en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo hacemos para comunicar y para presentar momentos tan complicados, ¿no? Del mundo, de la región, y cómo mirarlo a futuro, ¿no? Sí, y cómo manejar la desesperanza también, porque es complicado, se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Y no tenemos respuestas, pero bueno, siempre es importante y es necesario ordenar y decir, bueno, ¿qué va para un lado, qué va para el otro? ¿Cómo estamos viendo esto? ¿Qué podemos esperar? Porque bueno, con la esperanza también de que los sujetos políticos que organizan los cambios, ¿no? Puedan absorber esa información, no solo de nuestra parte, sino que se interesen por estos temas y también planteen cuáles serían las rutas de salida, ¿no? Cuáles puertas hay que golpear. Y bueno, ya creo que ya todos y todas sabemos quién es Trump, ¿no? De dónde viene, es el segundo mandato que él va a tener al frente del país más en declive, ¿no? Con ese liderazgo en declive, pero el país más poderoso del mundo, por lo que significa material y simbólicamente. Entonces, bueno, nosotros traíamos algo de información y de análisis para pensar, bueno, cómo eso impacta, pero impacta dependiendo de dónde estás, ¿no? Si sos un republicano clase media, un empresario, un CEO, ¿no? De una gran transnacional, y vas a estar bien con los demócratas y vas a estar bien con los republicanos, ¿no? Pero bueno, eso no le pasa a todo el mundo, entonces a partir de lo que es la programática que él propone, que es bastante llana, ¿no? Bastante simplista, incluso si vemos y tenemos una aproximación a lo que es el programa de gobierno que él estaba presentando en campaña, son como puntos bastante discursivos, ¿no? Altos, pero con contenido llano. Sí, y como poco articulados, ¿no? Y esta cosa como bien histriónica que él tiene, y provocadora, aparece también ahí en esos titulares, pero bueno, ciertamente hay una pregunta, ¿no? Abierta sobre cómo
cómo esto va a impactar a la clase trabajadora. Yo creo que con certeza vamos a ver retrocesos en lo que tiene que ver con la participación y el diálogo social y los derechos fundamentales del trabajo, ¿no? No necesariamente cuando él se dirige a la clase trabajadora es a ese tipo de elementos que configuran al sujeto político, clase trabajadora, a los que él hace referencia, ¿no? Y no necesariamente las políticas que él está impulsando o que impulsó en su primer gobierno beneficiaron realmente a la clase trabajadora, pero sin duda que los focos de atención están puestos en otros lados, ¿no? Por un lado las mujeres, y eso es importante siempre recordarlo, porque el recorte y el impacto y la ofensiva en contra de los derechos reproductivos de las mujeres es un tema, ¿no? Para estar viéndolo y poniendo el foco y advirtiendo al respecto, para la colectividad de la diversidad sexual, por supuesto, también. Y después resalta muchísimo esto de los migrantes, ¿no? Y las deportaciones masivas que él ha anunciado, ya lo hizo en el pasado. Ahora, como todo, esta segunda oportunidad de gobernar el país más importante o más poderoso del mundo, lo trae, ¿no? Recargado. Entonces todo va a ser doble, todo parece ser masivo, todo parece ser en su discurso al menos, ¿no? Y es un Trump que ya ejerció la presidencia, ya sabe de qué se trata, ya sabe cómo se doma, por decirlo de alguna manera, ese bicho, ¿no? Entonces podemos esperar que ya, no siendo un outsider, ya siendo parte de la política y del elenco político, gobierne de otra forma y también en un momento y en un timing político del mundo bien particular, ¿no? Ya está en su salsa, hace parte de ese selecto grupo de liderazgos de extrema derecha que están alcanzando el poder, ya, ¿no? Se vincula, ya hay una configuración y una organización de esa extrema derecha en el mundo de la que él forma parte y es anfitrión también por momentos. Entonces ese timing político también es significativo. Sí. Te quería hacer una consulta, porque por lo general uno, o yo tengo la idea de que los presidentes de Estados Unidos son administradores de grandes capitales, de grandes inversionistas. En este caso Trump es él mismo uno de esos grandes capitalistas, no sé si de los mayores, creo que no, pero él mismo sabe urdir esa trama de poder, ¿no? Sí, totalmente, es un empresario y así llegó a la política, ¿no? Claro. Y bueno, el peso de su dinero le ha valido un poco también el poder que ha alcanzado, claro. y de quienes se rodea también, claro, para eso. Yo creo que la relación de la política con el dinero en Estados Unidos como que está presente en el sistema político, claro, y es, claro, un factor de riesgo. Bueno, la Reserva Federal es justamente el gran capitalismo puesto en funcionamiento. Sí. Pero no solo, también como el mundo del mercado se mete en la política, ¿no? Y qué papel tiene para jugar en su influencia, y de eso vimos bastante en la campaña, no solo por la presencia y bastante significativa, ¿no? Y altisonante de Elon Musk, empresario, dueño de Tesla, que lo conocimos en la región, y ya para ir a los impactos pensando en la región, lo conocimos, se hizo famoso en su momento y viral un tuit que él respondió en su propia red social, ahora su propia red social, diciendo un poco de manera provocadora, pero muy claramente, de que ellos, hablando de Estados Unidos, pueden hacer un golpe de Estado donde quieran y nos lo vamos a tener que bancar, ¿no? Sí, sí. En respuesta a otra cuestión y en clara alusión a lo que había sucedido en Bolivia hacía poco tiempo, ¿no? Pero bueno, Elon Musk ha sido una de las personas que más ha aportado a la campaña, 200 millones de dólares, dice por ahí. Sus aportes han estado dirigidos al Comité de Acción Política de Trump, o sea, en un espacio bien central y cercano a la acción de la campaña y del presidente, ahora elegido. Esa figura corporativa mega rico, ¿no? Decíamos, dueño de Tesla, de la red social, ahora ha pedido y ha manifestado hace muy poquito tiempo su intención de formar parte del ejecutivo de Trump, y de hecho ahora supimos que va a ser parte del ejecutivo de Trump. ¿En dónde, que vos tenías bien el nombre, Álvaro? Departamento de Eficiencia Gubernamental. Eso que no existe todavía y que va a existir ahora porque lo va a crear Trump, y que asumimos que es una suerte como de fusión, ¿no? Y de permitir levantar regulaciones, todas esas cosas que
hace el Estado, que no importan, que no necesitamos, porque Claro. necesitamos que sea eficiente. ¿Eficiente para quién? Para el mercado. Entonces, ahí a mí me hablábamos fuera del micrófono que nos recordaba un poquito, o a mí por lo menos me recordaba un poquito esa prédica de Milei, ¿no? Y lo que él hizo cuando asumió el gobierno. Incluso había mostrado antes, ¿no? Una especie de organigrama de cuáles eran los ministerios, ¿no? Con esta cosa de fuera, el Ministerio de la Mujer fuera. Claro. Bueno, en esa fusión que él hizo, también estaba detrás estas ideas, ¿no? De cómo hacer que el Estado sea más eficiente. El Estado en su mínima expresión, en el Estado en esa función de juez y gendarme, pero fuera totalmente de la regulación del mercado y de la economía, como si no importara esto de lo público en el mercado y en la economía, ¿no? Y parte de lo que no importa en lo público y las áreas que intentaría recortar Elon Musk está el Departamento de Educación y la financiación de la Radio Pública Nacional. También bastante significativo respecto a lo que nos traían otros gobiernos en la región de extrema derecha, ¿no? Ahí empezamos a ver con qué cosas coinciden, ¿no? En qué elementos es importante verlos. Y después, pensando un poco en América Latina, ¿no? Y en nuestra región, en este patio trasero, entre comillas, al que le llamó históricamente Estados Unidos y que sigue viendo como tal, ¿qué impacto tiene, ¿no? Y ahí es como un poco similar, ¿no? El análisis que podemos hacer de los demócratas al gobierno o de los republicanos al gobierno, porque para Estados Unidos, esta doctrina Monroe, esta doctrina de los padres fundadores es un poco un sello de Estado, ¿no? Y es una política de Estado de alguna manera, de la misma manera que es su alianza y alineamiento con los intereses de Israel. Bueno, América Latina sigue ocupando ese lugar, ¿no? Solo que, bueno, en algunas personas ven como que los demócratas serían como mucho más, más cizañeros, si es que existe esa palabra, con la región, en términos de proponer como una injerencia mucho mayor. Yo creo que eso todavía está por verse y quizás Trump sí nos deje como más tranquilos, como que haya un silencio más profundo para algunas de las articulaciones o liderazgos de esta región, pero bueno, sin duda es el país que es y nunca se puede soslayar la capacidad, ¿no?, de injerencismo que puede ocupar este país. También hay que pensar el papel del Comando Sur, ¿no? En pensar y en mirar esta región como un mapa de operaciones, ¿no?, para la captura o la apropiación de minerales estratégicos y críticos para su propia industria y para la transición energética digital, que va a ser inexistente en el caso de Trump porque es un negacionista del cambio climático, y traíamos también algunas cositas para compartir sobre eso. Y pensando en el mundo, ¿no? Y todos están hablando de esto, ¿no? Y claro, vamos a seguir hablando de esto un tiempo más. ¿Qué va a pasar con la guerra en Ucrania? Él ha dicho varias veces que, bueno, al primer día de su mandato, el segundo día de su mandato va a terminar con esta guerra, que eso es algo muy sencillo, que no hay que gastar dinero, Estados Unidos no tiene que gastar dinero en eso. Bueno, Ucrania y el presidente Zelensky están en una posición un poco difícil en este momento. Se sabe también de esa especie de amistad, si se quiere decir, en esos términos entre Trump y Putin, cuánto eso va a pesar, qué tipo de diálogo habrá entre el gobierno estadounidense con un Trump al poder y Putin en ese sentido. En Medio Oriente, bueno, no hay buenas noticias, ¿no? Hace mucho tiempo, no las van a ver ahora. Es una política también de Estado de Estados Unidos defender los intereses de Israel, y claro, nombró, ¿no?, a esa información la estábamos viendo anoche, dio una señal fuerte en esta misma semana cuando eligió como embajadora de Naciones Unidas a Ellis Stephanie, que ella es congresista de Estados Unidos y tuvo un papel importante cuando se recibieron a los responsables de las universidades en las que estaban habiendo ocupaciones de estudiantes en protesta sobre el genocidio en Gaza, y en una interpelación, ¿no?, al gobierno para que deje de enviar armas, deje de apoyar este genocidio. Bueno, ella es la que fue nombrada embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Entonces eso no es una buena noticia para el pueblo palestino, para el pueblo en Gaza. Y
está la pregunta de qué va a pasar con China, ¿no? Y qué es lo que va a suceder con esta guerra comercial que se ha venido acrecentando, a la que se suma también la Unión Europea de manera bastante activa. ¿Se va a acelerar? ¿Qué tipo de vínculo va a haber? ¿Va a efectivamente hacer esto de que había prometido de aumentar los aranceles, ¿no? En un 100%, una cosa que es ilegal, ¿no? Claro, sí. Pero que bueno, es Estados Unidos. Y además está difícil de instrumentar, me parece. Difícil de instrumentar porque también la economía estadounidense depende de alguna medida, claro, de la importación de los productos que vienen de China, y son equilibrios en los que es difícil como cortar, ¿no? Claro. No existe eso de que un país ahora se puede cerrar al mundo y autoabastecerse totalmente, ¿no? Eso es una locura, una quimera, sí, es una quimera, exactamente. Y pensando un poco cuáles los temas, ¿no? Y para no meternos en temas bastante... no sé ni cómo decirlo, ¿no? Porque son catastróficos todos, cualquiera de ellos, pero bueno, si hablamos de migraciones, bueno, asusta, ¿no? Asusta mucho, sí. Pero también si hablamos de política climática, asusta, no solo por lo real del impacto que puede existir de un negacionista del cambio climático al mando del poder del gobierno de un país tan poderoso como Estados Unidos, pero también lo simbólico que eso significa, ¿no? En el primer gobierno de Trump, lo que hizo Trump fue sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, para quienes no lo conocen, tiene el consenso mundial de haber sido el mayor acuerdo que se ha logrado en materia de política climática, en donde estaban todos los países sentados en la mesa. Si bien nada de lo que está escrito ahí en el Acuerdo de París es vinculante, armaba una especie de hoja de ruta para decir, claro, bueno, ahí está el límite, la línea roja está acá, necesitamos no llegar a esa línea roja. Estamos súper mal en ese sentido, ¿no? Y también lo que se espera de Trump hoy es no solo que vuelva, porque Biden volvió a incluir al país en el Acuerdo de París. Lo que Trump haría no solo es volver a quitar al país de este acuerdo, sino también escalaría un poco más y se sospecha o se plantea la posibilidad de que retire a Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es Naciones Unidas es esa casa del gobierno global, y lo hemos hablado en otras columnas, lo que eso significa: un multilateralismo que está herido de guerra, que está muy mal, que no está pudiendo resolver la impunidad con la que algunos estados se arrogan el control, ¿no?, de lo que sucede, y pueden imponer la muerte a un pueblo entero con la mirada atónita de todos los demás países, claro, sin poder hacer casi que absolutamente nada, más allá de algunas de las cuestiones que se han impulsado respecto concretamente al genocidio en Gaza. Pero bueno, en ese multilateralismo que está tan mal, sigue siendo, ¿no?, el gobierno, la casa del gobierno local, del gobierno mundial, perdón, Naciones Unidas, y sigue siendo el multilateralismo que tenemos, y es necesario reformarlo, pero hoy hay que intentar que no se caiga y no reventarlo del todo, ¿no? Los negacionistas, estos globalistas que un poco aplauden, ¿no?, en esta portada de la mañana que leías al inicio de la columna, Álvaro, pretenden, ¿no?, que ese gobierno no exista, ¿no? Claro. Y a quienes beneficia más que ese gobierno global no existe y esa casa global no existe, a quienes no tenemos forma de incidir en lo que hacen los países que tienen el poderío militar, económico y simbólico también de países como Estados Unidos. Entonces, que Estados Unidos se salga de esa conversación global sobre política climática es jodido, es complicado, ¿no? Entre otras cosas porque nada de lo que esté puesto ahí lo va a tocar. No hay una persona que está hablando en contra del consenso de la comunidad científica global respecto a lo que implica, ¿no?, el calentamiento global, el cambio climático, y además le empieza a poner más leña al fuego justamente a la industria de los combustibles fósiles. No solo no le van a tocar las medidas que se implementen ahí y consensúen los países, sino que siendo el mayor país productor de petróleo en este momento, y fue Trump el que lo llevó a ese primer lugar en el ranking,
tiene muchísima responsabilidad, ¿no?, en Claro. contribuir al cambio climático. Y al mismo tiempo, los países que no han contribuido históricamente y no lo están haciendo al día de hoy son los más impactados, ¿no? Claro. Seguir emitiendo gases de efecto invernadero como lo hace Estados Unidos, no revertir las pocas políticas que existían y que habían implementado el gobierno, la administración demócrata de Biden al respecto, y al mismo tiempo retirarse de las conversaciones globales, es una señal de que eso no vale, no importa, de que el negacionismo climático es real, de que no existe tal cosa como el cambio climático y no nos va a impactar. Y basta nada más ver lo que está sucediendo en el mundo respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Las imágenes que venían de Valencia hace muy poquitos semanas, pero también lo que veíamos acá muy cerquita en la región, en Porto Alegre. Sí. Eso es real, eso existe, eso se va a incrementar, no va a retirarse, eso va a avanzar. Y la explicación de por qué eso está ocurriendo no solo está en esta cuestión que parece como muy lejana, ¿no? Aumenta la temperatura del planeta. Está también en el modelo productivo y está también en qué está en el centro de este sistema en el que estamos y este modelo económico, ¿no? Está la vida, está el mercado, están los intereses de las empresas transnacionales. ¿Qué es lo que está en el centro? Ciertamente la vida no, porque si no, no estaríamos viendo estas cuestiones que están ocurriendo y el impacto que eso tiene en las personas. Y estaríamos redondeando. Si fuera posible. Hay muchísimo más para decir sobre el impacto en las políticas concretas de Estados Unidos en cambio climático. Trajimos como una pincelada muy gruesa de esto para compartir y para seguir también advirtiendo de los efectos que esto tiene y poder conectar los temas, ¿no? El avance de la extrema derecha es una mala señal para lo que se puede hacer y los esfuerzos en materia de política climática y también para la vida, así que bastante para reflexionar también a propósito de este contexto de elecciones, ¿no?, y de campaña. Hay mucho motivo para reencontrarnos próximamente y eso seguir mismo, conversando. Muchas Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes, a ti, Álvaro. Chau, chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.